Reflexiones de la lectura 7. Desarrollar las habilidades de pensamiento mediante la indagación. Cuando yo era pequeña solía jugar mucho con esto, que es un Q, que es un juego en el que tú tienes que pensar en un animal. Entonces aquí te va preguntando cosas y tú le respondes con sí o no, hasta que el Q descubre en qué animal estás pensando. Entonces esto me recordó mucho a la propuesta metodológica que proponían en la lectura, ya que el docente tiene que simplemente ir respondiendo sí o no para que los estudiantes descubran. No es como un juego de adivinanza, sino como verificar la hipótesis que ellos habían propuesto mediante los datos que les otorgamos. Pero estos datos solo se pueden otorgar si es que los estudiantes preguntan algo como de observación. Por ejemplo, si es que hablaban de la muerte de tantos ciervos que habían decrecido, entonces decían por qué ha pasado esto, y podía ser porque otros depredadores, después de haber eliminado a los lobos, se los podían haber comido, como podía ser que no. Entonces ellos iban preguntando, ¿había más depredadores por la zona? Y la docente tenía que responder sí o no para que los estudiantes vean por dónde iba, si la hipótesis era verificada correctamente, o sea, si era válida o si era rechazada por no tener suficiente fundamento. Esta propuesta metodológica aporta mucho a los docentes, que propone dos metas distintas, dos fines, que es el de aprender el contenido y de aprender la metodología, que es de indagación o el pensamiento crítico de nivel superior para los estudiantes, tanto de inicial, primaria como secundaria, porque se puede trabajar de diferentes maneras para que sea apto para todos. Entonces así los docentes trabajan dos disciplinas, por decirlo así, el contenido y el trabajar el pensamiento crítico con los estudiantes. Entonces esto aporta mucho porque el docente obtiene dos fines de los estudiantes de su clase. Además, otro aporte es que de esta manera sus estudiantes tienen una motivación intrínseca. El docente tiene que mantener esta curiosidad normalmente y esta atención en el salón, pero ya que esta clase es participativa, al docente le favorece porque siempre los estudiantes están atentos proponiendo nuevas preguntas, nuevas conclusiones, nuevas ideas. Entonces el docente no tiene que estar tan pendiente, bueno, sí, de guiar la clase, por supuesto, pero no tiene que tener otra técnica más para mantener la atención porque esta ya está dentro de la metodología, está integrada. Las sugerencias que yo daría para los docentes de primaria inicial sería que utilicen de verdad la técnica de indagación, pero sobre todo la del método de Stockman, porque a mí me pareció mucho más efectiva, ya que no tenían que ir necesariamente a un lugar para comprobar los hechos o tenían que investigar tanto, sino que era algo que el docente ya manejaba. Y de esta manera se podía hacer una clase rápida y la indagación se podía utilizar en muchas clases. No solo tenía que ser algo excepcional que se diera una o dos veces al año. De la misma manera sugeriría que los docentes tengan mucho dominio del tema, del contenido que van a comunicar y que preparen de una manera didáctica la clase, porque si no tienen ideas fundamentadas pueden confundir también a los estudiantes, y de no preparar correctamente la clase de una manera didáctica, también puede ser que no logre ese ambiente de confianza y motivación que se necesita para que los estudiantes participen y así se haga amena la clase, porque es muy importante la participación de los estudiantes en este caso. Entonces ellos tienen que sentirse en un ambiente en el que puedan expresarse libremente, expresar sus ideas, y también sugeriría que ellos no, como decía aquí, no digan tu hipótesis es errónea o está equivocada, sino que o sea, no es válida por tales motivos, que no hay fundamentos necesarios para comprobarla. Sin embargo, se puede cambiar y adaptar para formar otra, o se puede validar la otra hipótesis. Entonces, plantear esos pensamientos siempre en positivo para que los estudiantes también se sientan libres de comentar sin ser juzgados. Dando experiencias, creo que puedo pensar en las clases que a veces tenemos de procesos cognitivos, ya que se nos presentan como un caso, como un problema que tenemos que resolver en grupo. Y me parece que el plantear estas ideas para resolverlo nos hace ponernos a nosotros en situación de los estudiantes y así ver que el problema tiene que ser también claro para ellos y también tiene que ser conciso, porque de ser muy grande, entonces es posible que también dependiendo de las edades no lo puedan resolver correctamente. Esta lectura ha favorecido mucho a mi formación docente, ya que ahora puedo aplicar este método en clase
y tener una clase mucho más motivadora para mis estudiantes en el futuro. Además de proponerles trabajar 2 fines al mismo tiempo, siendo así importante el pensamiento crítico de mis estudiantes, lo cual me parece muy, muy, muy importante porque eso les va a servir mucho para la vida.